Buenas tardes, mi nombre es Alba Rocío Blanco Corredor y mi compañera Ivonne Gisette González. En esta ocasión venimos a presentarles un resumen de los laboratorios hechos en física eléctrica de la Universidad Minuto de Dios. En primera instancia tenemos la ley de Ohm, que es aquella en la que la relación existe entre conductores eléctricos y su resistencia, que establece que la corriente que pasa por los conductores es proporcional al voltaje aplicado en cada uno de ellos. La fórmula para esta ley está expresada en forma de ecuación que es V igual a R por I, donde V es el potencial eléctrico del voltaje, I es la corriente en amperios y R es la resistencia en ohmios. A mano derecha podemos ver cada una de las fórmulas para medir y cada una de estos criterios: voltaje, que es en voltios, corriente en amperios y resistencia en ohmios. Esto es llamado como el triángulo de Ohm, donde se observan las relaciones entre voltaje, corriente y resistencia. En la primera fase de este laboratorio se implementa de forma individual, en el cual su finalidad era realizar un circuito en el simulador PET colocando 6 baterías del mismo voltaje, dejando una sola resistencia, y para ello obtuvimos. En el cuadro se puede visualizar que cada una de las 6 baterías colocadas en este circuito es de 15 voltios. Es por eso que en el voltaje cada batería va sumando a 15, teniendo como por último un voltaje de 90 voltios. Y la resistencia que pusimos para este circuito fue una resistencia de 14 ohms. En el cuadro, en la parte izquierda, ustedes van a ver la corriente que se obtuvo cada que se ponía una batería de 15 voltios. Entonces, como resultado final, vemos que la corriente final es de 6.43 amperios. Se evidencia que en la ecuación de regresión lineal teórica encontramos que Y es igual a 14x. Teniendo en cuenta que la ley de Ohm, obtuvimos que V es igual a 14I. Para el circuito de resistencia permanece constante, encontrando por proporcionalidad directa entre voltaje versus corriente, expresada con la ecuación V igual a I por R. Por lo tanto, al aumentar el valor del voltaje, la corriente también aumenta, como lo vemos en las fórmulas proporcionadas en esta diapositiva. En una segunda parte se realizó un experimento grupal donde la finalidad era construir un circuito simple, pero en el que el voltaje permanece constante, es decir, dejando una sola batería y aumentando la cantidad de resistencias, para así obtener un circuito mixto, es decir, un circuito que tenga serie y paralelos. Aquí en este cuadro podemos observar que la cantidad de resistencias que se le aumentaron al circuito son 6. En la siguiente columna podemos ver el valor de las resistencias ingresadas al circuito. En la siguiente, donde se titula Reiki, es la resistencia equivalente para cada una de ellas, y donde está la corriente, vemos la corriente obtenida para cada una de ellas, la cual es se ve la relación entre que cada vez que vamos aumentando una resistencia se va disminuyendo la corriente. Entonces podemos ver a mano izquierda, donde tenemos el título de circuito en serie, la fórmula para hallar la resistencia equivalente para un circuito en serie, que es simple, es solo la suma de estas resistencias. Entonces en este caso tenemos 10, 5 y 20, que son nuestras primeras
3 resistencias puestas en el circuito y estas se encuentran en serie. Para una resistencia equivalente en paralelo, la fórmula es 1 sobre la cantidad de ohmios o la cantidad de la resistencia que pusimos en el circuito, obteniendo una resistencia equivalente de todo el circuito de 10 ohmios, como lo podemos ver en la fórmula. En este caso se evidencia que la relación entre la resistencia equivalente y la corriente no es lineal, como lo podemos ver en la gráfica. Esto siguiendo también la ley de Ohm. Es por eso que decidimos implementar una regresión polinómica, ya que el r cuadrado es el más aproximado a 1, siendo este r cuadrado igual a 0.926. Como se ha visto, la corriente varía inversamente con la resistencia, tal como lo expresa la ley de Ohm, y igual a V sobre R. Cuando la resistencia se reduce, la corriente se incrementa. Cuando la resistencia se incrementa, la corriente se reduce, como lo vimos en el cuadro anterior. Por ejemplo, si el voltaje de la fuente se mantiene constante, la resistencia se reduce a la mitad. La corriente se duplica. Cuando la resistencia se duplica, la corriente se reduce a la mitad. Leyes de Kirchhoff. Son dos igualdades que se basan en la conservación de la energía y la carga en los circuitos eléctricos. Fueron descritas por primera vez en 1846 por Gustav Kirchhoff. Fue un físico alemán cuyas principales contribuciones científicas se centraron en los campos de los circuitos eléctricos, la teoría de placas, la óptica y la emisión de radiación de cuerpo negro. Las leyes de Kirchhoff tienen algunas propiedades, entre las cuales tenemos: primero, puedes trazar una malla que comience en cualquier nodo. Si caminas alrededor de la malla y terminas en el nodo inicial, la suma de los voltajes de la malla es igual a 0. Segundo, puedes recorrer la malla en cualquier dirección y la ley de voltaje de Kirchhoff conserva su validez. Tercero, si un circuito tiene múltiples mallas, la ley de voltaje de Kirchhoff es válida para cada uno. Desarrollaremos el siguiente simulador en el programa petcolorado.edu, donde diseñaremos el circuito DC, en el cual iremos colocando todos los resistores uno a uno. Luego iremos colocando las baterías.